¿se está grabando? Ahí está, se está grabando. Muy bien. Pedro, ¿quieres presentarte? Sí, Pedro. Es decir, vamos a dejar que los que vean alguna vez esto intenten verlo antes también y después. Así que le dejamos para ver quiénes somos. Bueno, yo voy a comenzar de esta manera, Marcelo, en tu presencia y con todos los hermanos, digamos, judíos, israelitas, ¿no? Un muy feliz año nuevo y que realmente Dios los tenga inscrito en el libro de la vida. Bien, y que tengan por delante en cuanto a esta circunstancia de un año nuevo dentro del esquema de tiempo de lo que es la religiosidad judía, ¿no? El pueblo judío. Nosotros tenemos año nuevo no dentro del cristianismo, sino dentro de las costumbres este, de, de lo que fue la historia que tuvo que ver con Roma y luego con lo gregoriano, pero es tema para otro momento. Y ya que estábamos preguntando, y Claudia decía, bueno, si hacía, cuál era la temporada esta y si se veía el tema de la primavera, yo quería compartir con ustedes algo que es muy probable que lo sepan, porque lo sabemos y además lo podemos buscar, sino precisamente con la primavera. Es una estación muy particular, ¿no? Yo el domingo le decía a los hermanos de la congregación que era 21, que me había despertado muy temprano y me había levantado para ver dónde estaba el fiambre, el pan, el queso, la zapatilla, la pelota de fútbol, porque en mi juventud la congregación a la cual me congregaba hacíamos el picnic del 21 de septiembre, ¿no? Y también me acordaba de las milanesas con perejil y ajo, ¿no es cierto? Y todo eso que íbamos preparando. Bueno, lamentablemente en este momento no se dan las condiciones y hacer un picnic virtual, nos íbamos a quedar con mucho anhelo de estar presente. Pero pensaba en primavera. Ustedes saben que la palabra primavera, lógicamente, proviene del latín, yo diría mucho antes de otros idiomas como el sánscrito, el indoeuropeo, pero del latín que es prima y vera, que significa, como puse en lo que iba a compartir con ustedes, unos pensamientos sobre el primer verdor, que en realidad significaba el primer verano, porque no se tomaba primavera como el concepto que tenemos de primavera, sino como verano, y que se compone de dos palabras latinas, primero, que es primus, de ahí a veces hablamos primus inter pares, que es primero, entre pares, ¿no? Es la palabra primero, y veré, que significa primavera o verdor. Y esto que Claudia me preguntaba es que nosotros hemos notado, y ustedes también, en donde están, y cuando les llega el periodo de primavera, que comienzan a darse tanto en el césped como en los árboles o en la naturaleza, elementos que uno puede apreciar como que está llegando el tiempo más cálido y de verdor, ¿no? Hay una planta, un duraznero en la entrada del edificio que estamos y ya comienza a tener algunos nuditos de donde va a nacer la flor y después de la flor viene el fruto, ¿no? Es decir, algo muy interesante que podemos ver en esto. Y también recordar, por ejemplo, los cantos diferentes de los pájaros, ¿no? La escalandria, el zorzal, ¿no? Cosas que se dan, que a veces son tan naturales, que por ser tan naturales, a veces perdemos la capacidad de volver a escucharlos y prestarles atención. Pero se refiere a la estación donde la naturaleza empieza o comienza a reverdecer. La flor, la flora, florece precisamente después del invierno. Y entonces insisto, la palabra primus significa primero,
y primeramente, y vera, que realmente viene de un genitivo singular que se traduce como verdor, pues de ahí que es el primer tiempo de la primavera. Esta es la etimología de la palabra que se relaciona directamente con las características de la estación que nosotros conocemos, de estas 4 estaciones que tenemos en el año. Es cuando después del invierno la naturaleza muestra su esplendor y su verdor. Todo tiene un color diferente. Si estuviesen en Neuquén en la época del otoño, para llegar al invierno, las características de los árboles es de un amarillento, un ocre muy interesante y muy agradable, muy particular en toda la zona. Como cada estación va variando realmente su temperatura, su color, su brillo, ¿no? O también su opacidad, que es parte de lo que cada una de ellas tiene. Pero primavera marca el primer renacer de la vegetación. Y es interesante, si hacemos memoria de nuestra época estudiantil, cuando venía la profesora de biología a enseñarnos, bueno, dónde está la savia de los vegetales, tal y tal. Todos sabíamos que estaba en la raíz, ¿no? Y que ahora vuelve a subir por el tronco y se extiende hasta las ramas para poder tener esa vitalidad nueva. Representa precisamente el florecimiento de las plantas tras el largo letargo invernal. En un principio, reitero, la palabra se refería tanto a la primavera como al verano. Sin embargo, con el tiempo, las lenguas romances, incluido el español, diferenciaron estos términos. Primavera quedó asociada con el primer verdor, con lo primero que comienza a tener ese verde brillante y distintas tonalidades que le da el sol, mientras que veranum tempus, tiempo de verdor, ¿no? Es el tiempo del calor álgido y derivaron en verano o en estío. Esto es simplemente como para acomodarnos un poco de lo que estamos hablando de este periodo. Ahora, sí, no voy a extenderme porque generalmente es lo que me agradaría y es dentro de mis especialidades de prehistoria, el mundo antiguo y el mundo clásico y etcétera, etcétera, de culturas antiguas. La historia de la primavera se remonta a las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Y yo insisto con esto, que la consideraban el inicio del año. Es interesante pensar en esto. Y en un momento era renovación y se extendió a otras culturas como la egipcia, la griega, la maya, en las culturas americanas, ¿no? Con sus propios ritos y mitos para celebrar el renacer de la naturaleza tras el invierno. Y aquí va lo que en algún momento les voy a comentar, y le decía a Claudia y a Elsa, aunque parecía un poco griego o latín, lo que voy a decir es cierto, ¿no? Hablarles de Perséfone o de Proserpina, porque como el mundo antiguo y las personas en el mundo antiguo pudieron elaborar algo que se llama su núcleo ético-mítico, que es muy importante, de cómo consideraban ellos que las cosas sucedían. Y es muy interesante pensarlo en esto, porque desde su concepción, ellos elaboraron una visión con respecto a muchas de las cosas de la creación, etcétera, etcétera, y también de las estaciones, como alguna vez les comenté también, de por qué tenemos en el mundo personas de piel oscura o de personas con piel clara, ¿no? Pero será para otro momento. Por lo tanto, la civilización mesopotámica ya celebraban la primavera como inicio del año y de la vida, marcando un periodo de gran importancia social y religiosa a través de rituales y fiestas. No era poca cosa
en el Sigurat, en la habitación que había en la parte superior de esta pirámide trunca, donde había una habitación, una mesa, una silla y otros elementos, es donde Dumuzi, el rey, el pastor y la sacerdotisa subían para encontrarse con la divinidad que descendía en ese lugar para dar inicio a lo que eran los ritos cosmogónicos, ¿no? De repetir esto, en donde se iniciaba el periodo de tiempo favorable, pero también un renacer a través de lo que iba a ser una temperatura agradable, cálida, superando la que había sido inmediatamente determinada, que era el invierno y antes el otoño. Si estamos hablando de esto, tenemos que hablar aproximadamente 3000 años antes de Cristo, o algunos más. Y también podemos hablar en Egipto, en Sham el Nesim, en donde esta fiesta, con más de 4500 años de antigüedad, celebraba precisamente la llegada de la primavera con ofrendas de alimentos, cosecha, pescado, verduras, que le agradecían a los dioses por haber tenido la posibilidad de haber producido esto, haberlos cosechado y eran parte vital de la vida. Y ustedes recuerden que el rey, aunque le decimos faraón, y yo siempre digo que el término faraón no es el nombre histórico, sino es el nombre que se le da en el texto bíblico, era la palabra de gran casa. Era el que se asomaba a la puerta y mientras el pueblo pudiera ver a ese faraón, de alguna manera sabía que estaba presente aquel que era Dios, en caso de el rey egipcio, mientras que la Mesopotamia no era divino, sino era un hombre, un intermediario entre Dios y los hombres. También se dio en Babilonia. Esta fiesta en Babilonia tenía el nombre de Akitú. Y era un festival que también comenzaba en marzo de abril, precisamente en la primavera, como se festeja en el norte. Se celebraba con rituales y precisamente se daba inicio también al año. Todo esto formaba parte de una vivencia muy fuerte que, reitero, representaba el núcleo ético-mítico de la vida de ellos. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a ellos y vemos cómo lo realizaban, estamos entendiendo cómo lo concebían, ¿no? No como lo concebimos nosotros ahora. A lo largo de la historia esto fue cambiando. Y me voy acercando para comentarles, o al menos cuando estoy mencionando Mesopotamia y Egipto, estoy mencionando que cuando nosotros hablamos de Abraham, estamos hablando de aproximadamente, para redondearlo, años más, años menos, entre el 1800 y 2000, la civilización mesopotámica y egipcia ya tenían aproximadamente entre 1500 años de antigüedad o más. No era poca cosa. Es decir, había toda una práctica de vida de 1500 años. Fíjense que nosotros estamos en el 2000, más o menos sería como si estuviésemos hablando, o los romanos hablaran de nosotros, ¿no? En 2000 años. Esa dimensión temporal muy importante. Pero también tenemos a Grecia. Y nosotros, si queremos darle una temporalidad a Grecia, la vamos a encontrar después de ese periodo oscuro del 1200 al 800, juntamente con lo que es Roma. Primero viene el desarrollo de lo que es la península balcánica y luego lo que va a ser el desarrollo de la península itálica. ¿Cómo representaban ellos su relación con las divinidades? También tenemos un largo proyecto, un largo trayecto y mucho conocimiento. Y esto es interesante porque yo decía que la primavera, ¿a qué se debía? A que Zeus, con Zeus, que pues Júpiter, ¿vieron? En griego y en latín, Zeus, Júpiter es el mismo, ¿no? Que los romanos le cambiaron los nombres. Tenemos a dos personas como Demeter Ceres que tuvieron una hija,
En un caso se llama Perséfone y en el otro caso se llama Proserpina, pero es la misma historia con nombres cambiados. En el caso de los griegos, el dios de lo inferior del Hades se llama Hades y el dios en latín es Plutón. Bien, resulta que tanto Perséfone como Proserpina era una chica muy agradable, muy hermosa y que siempre los dioses acostumbraban a tener estas situaciones con estas mujeres, con estas hijas, que a veces las tomaban, ¿no? Las enamoraban, o como en el caso de Hades o Plutón, las tomaban y las llevaban y las violaban, o las tomaban para sí como mujeres de ellos. Lo cierto es que Perséfone o Proserpina, que es la misma persona, desaparece de la escena de la vida cotidiana. ¿Dónde está Proserpina? Y Deméter, la madre, o Ceres, comienza a decir, Proserpina, Proserpina, o Perséfone, ¿dónde estás? No aparece y pregunta, bueno, ¿dónde fuiste? ¿Dónde estás? ¿No? Y como es la diosa de la naturaleza, como ella es la diosa de la naturaleza, comienza a entristecerse por su hija que no aparece. El entristecerse lo que hace es que la tierra comienza a secarse. Los árboles, el césped, las flores comienzan a disminuir su capacidad de savia y no florecen. Si no hay césped, los animales no comen. Las aves no tienen lo necesario. Los hombres tampoco. Y ya se pone algo desesperante, ¿no? Y todos preguntan, bueno, por favor que aparezca Perséfone o Proserpina, porque estamos en un caos, en una crisis. ¿Eh? A tal punto que alguien le dice a Zeus, Júpiter, viejo, fue tu hermano, todo lo vimos, así que hacete cargo y llamalo y decirle que lo devuelva. Bueno, Zeus interviene y habla con Hades Plutón y le dice, sí, sí, está aquí, la tengo yo. Y entonces el acuerdo es que, bueno, que la va a entregar, va a permitir que vuelva a la vida diaria, cotidiana, no del mundo subterráneo, pero con una condición, que si por casualidad ella comió algo en ese mundo, en ese inframundo por debajo, va a tener que pasar un tiempo precisamente en ese mundo, que algunos lo llaman infierno, etcétera, etcétera, pero no quiero darle esa terminología que es muy discutida y que en alguna vez vamos a tener que trabajarla. Lo cierto es que cuando lo van a buscar, justo había comido unos, dicen algunos textos, algunos granitos de una granada. Por lo tanto, iba a tener que pasar unos meses, una temporada, en el mundo inferior y una temporada en el mundo terrenal. ¿Cómo lo explican? Que la primavera se debe a que Proserpina está apareciendo en escena y la madre se pone feliz. Y como se pone feliz y es la diosa de la naturaleza, la tierra brota, florece, reaviva, los animales pueden comer, los hombres tienen alimento, los pájaros cantan, los peces vuelan también, hacen de todo, esta cosa que la naturaleza se siente bien. Y llega el verano, pero juntamente con el verano también viene un poco la tristeza, porque se está preparando Proserpina o Perséfone para volver al mundo inferior, que va a ser el otoño y el invierno. Así explicaban ellos esto. Pero no solamente Grecia y Roma, sino que lo tenemos con los pueblos celtas, que también en el equinoccio festejaban la primavera. O China, que allá por el 1600 a.C. también tenían este festival y que además eran con monstruos que hacían ruido y tenían que golpearlos porque era lo viejo
con respecto a lo nuevo. Y reitero algo que no lo mencioné. En Roma estaba la Mamuralia, que era el demonio del invierno. Y entonces vestían a alguien con ropas de pieles y los golpeaban porque era lo que se tenía que ir, era lo que se tenía que acabar, porque todo ahora era más brillante. En las culturas americanas también, pero algo que ahora nos hace un poco más científicos. La primavera está científicamente definida por el equinoccio primaveral, momento en que el Sol se encuentra sobre el ecuador. El día y la noche tienen la misma duración y se inicia el renacimiento de la naturaleza. Y yo les pregunto, ¿cuándo comienza la primavera? ¿O cuándo comenzó la primavera? Aquí. Hablen, díganme. El 21 de septiembre. ¿Algún otro? No, no. Es una fecha que se ha puesto como 21 de septiembre, pero comenzó el 22 de septiembre a las 15 horas 19 minutos. Y eso tiene que ver con, precisamente, con la ubicación del equinoccio, ¿no? Entonces, a nosotros nos enseñaron, y así lo hacemos, todos los 21, tal y tal. No, es ahí. Y pueden verlo, y les dejo la cita, www.hidro.gov.ar Observatorio Astronomía, para que ustedes vean cómo se trata esto. Ahora, le preguntamos, hace 40 años, y yo diría, y dije el 21 de septiembre. Por eso yo el domingo preparé la milanesa, el salame, el queso, el pan, porque dije me voy de picnic, ¿no es cierto? Esto era. Pero además, la primavera en algunos lugares, como por ejemplo eh, en el norte, la celebración tiene que ver con la Pascua judía y Semana Santa. Es primavera. Y es interesante, ese equinoccio de primavera. Por lo tanto, esta es parte de, primero, qué significa la palabra, un poco rápidamente, aunque es interesante si alguna vez nos extendemos y conocer cómo era ese concepto de núcleo ético mítico de cada uno de estos pueblos, es imperdible, ¿bien? Ya le digo por qué me inclino en esto, pero también hoy en día Irán celebra el 21 de marzo, lo que es precisamente la llegada de Año Nuevo con primavera. Y lo hacen los cristianos, porque antiguamente la hacían lo de aquí tú. Ahora, un dato más. Es a partir de 1911 en donde la tradición permite entender que el 21 de marzo es el día del picnic de los estudiantes. Hoy en día decir picnic ya me pone a mí en que soy un vejestorio. Ahora la palabra ya no es picnic. No sé qué palabra es, pero decir picnic es como que estuviese hablando así en turco, no sé, nadie lo entiende. Ahora, ustedes saben que, ¿por qué digo esto? Porque las personas, en el tiempo en lo cual nosotros ubicamos el pueblo de Israel, desde Abraham en adelante, las personas y los pueblos estos, las civilizaciones, tenían este concepto con respecto a las estaciones. Bien, ahora, no era lo que nosotros comprendemos, pero lo voy a dejar un poco más adelante porque quiero mostrarles cómo en algún momento toda la oralidad y el inicio de tener un pueblo que de un Dios que se llama Abraham y lo saca de la tierra de Ur, le va a ir dando una serie de elementos y va transmitiendo la oralidad para luego convertirla en escritura y poder confrontar los relatos de núcleos éticos míticos de estos pueblos con un relato inspirado por Dios y volcado en la palabra que tiene que ver con el Génesis. No es la pelea de los dioses,
Dios con su palabra comienza a crear el amanecer. Y esto es lo que yo recuerdo siempre que llega el 21. Vino a mi recuerdo un himno que yo deseo compartir con ustedes. Una canción. Por eso le había preguntado, no se escuchó muy bien, le preguntaba a Daniel cómo andaba para cantarlo, ¿no? Porque si lo voy a pasar y se anima a cantarlo, bueno, lo cantamos como salga. ¿Eh? Pero es un himno que tal vez conozcan su historia, pero que quería compartirla con ustedes. Es de inspiración, me gusta, me agrada y siempre en esta época la comento. Se llama el himno Morning Has Broken, que tiene que ver con un himno que es del siglo XIX, de una melodía escocesa para niños, que el nombre se lo voy a decir en castellano porque no se los voy a leer en escocés. Es Un niño en la cuna, también conocida como el lugar donde fue escrito, que es Bunesan, y que fue escrita por Mary MacDonald, y que luego a esa canción, Eleanor Fargion, o Fargion, 1931, la denominó Morning Has Broken. Y esta letra fue incluida en los himnarios religiosos, que era de dominio público. Ahora, ¿quién fue Eleanor Fargion, o como suene? Ella nació el 13 de febrero de 1881 y falleció el 5 de junio de 1965 en Londres. Fue una escritora inglesa y escribió cuentos para niños, pero nada sentimentales, dicen los que han hecho su estudio de su vida. Porque a menudo ese escrito para niños burlaban los comportamientos de los adultos. Le valieron un lugar reverenciado en muchas guarderías británicas porque le gustaba a los chicos escuchar lo que ella escribía. Ella fue hija de un novelista británico y nieta de un actor estadounidense en un ambiente bohemio, literario y teatral en Londres. Es interesante porque a los 4 años ya asistía a la ópera y a los 7 años, en la máquina de escribir de su padre, escribió una especie de ópera que su hermano Harry le puso música y fue producida por la Real Academia de Música. Escribió muchos libros, yo luego le voy a dejar donde pueden encontrar en internet parte de su biografía. Es en www.britannica.com, ahí van a encontrar esta biografía de ella. Reitero, Morning Has Broken figura, y permítanme, hermanos, les digo a todos hermanos, ¿eh? Figura en mi himnario bautista. Por eso quería compartirlo con ustedes, porque la canto. Pero me gusta más la otra versión. En mi himnario bautista de 1978, y que está usado, y abajo dice al pie Eleonor Fargion, usado con permiso, el himno número 156 dice, siempre amanece. Y cada 21 de septiembre canto este coro a la mañana. Siempre amanece. Y dice, siempre amanece como al principio. Aves que cantan siempre se ven. Todo hermoso cuando amanece. Demos con gozo gloria a Dios. Cae la lluvia sobre la hierba como al principio de la creación. Dios es loado, pues nos ha dado con el rocío su bendición. Suya es la aurora, suyo es el día. Todo perfecto Dios lo creó. Una alabanza siempre elevemos cada mañana al Creador. Si no sé quién maneja los controles, ¿me permitís compartir pantalla?
Si supiera cómo se hace, sí. Pulsate sobre mi cuadradito, en donde Sí, aparecen unos puntos, ahí dice poner como anfitrión. no creo. Sí, sí, sí. No, Si te parás en, a la en los derecha, tres, en los sí, tres puntitos, ahí se sí, despliega y hay uno que dice sí, sí. habilitar como anfitrión. No, no dice. Dice ver perfil, etcétera, informar. No, 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 no. No tengo la habilitación probablemente. Am, Habíamos Pedro, charlado que sí lo mantenía, pero no. Marcelo, vos por las dudas no tenés calidad de anfitrión. Ni sé cómo A ver, a averiguarlo. ver, a ver, voy a intentar a ver si me deja compartir. Probá. A ver, un minuto. Un minuto. Pedro, Sí. encontré una canción que se llama Morning Has Broken. Esa es. Esa es. Morning Esa has misma. A ver, acá broken. encontré algo. Por ahí Esa es. ¿Quieres, Bueno, puedo... quieres que la ponga? A ver si esa es. A Eh, ver si eh, sí puedes. sí, sí. Perdón. A ver, Al- un minuto, por favor. Ya les dejo. Morning has broke like a small morning. Blackbird has spoken. Peleas de los dioses. Si no fue el diseño de él. Lógicamente, a veces obturado por nuestras conductas, ¿no? Como hemos dicho. Pero fue ese el diseño de Dios. Por eso, después algunos otros pasajes del texto, y cuando yo les puse que iba a decirles es que en el Salmo 57:8 dice, despierta, despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, voy a cantar. A veces nos levantamos a la mañana para refunfuñar, pero cantemos. ¿Van al trabajo cantando? Háganlo, hagámoslo. Durante 40 y algo, 35 años por lo menos el mismo recorrido y siempre fui cantando un coro, un himno que tengo en el himnario que dice, oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. 35 años es ese recorrido de ida y de vuelta. Y siempre canté esa canción. Después me agarraba a patada con todo el mundo, pero al menos decía, oh mi Dios, yo encuentro cada día todo esto, ¿no es cierto? Porque es parte de esa circunstancia. Ahora, ¿qué significa primavera en la Biblia? En la Biblia la primavera simboliza la renovación, significa esperanza, significa nuevos comienzos, tanto en la naturaleza como en la vida espiritual. Aunque la palabra primavera en sí no está en el texto bíblico como se lo explica o explícitamente por las diferencias culturales que tenemos, sí se lo asocia con el fin del invierno y el inicio y el renacimiento de la naturaleza y la posibilidad de una vida nueva y transformada en Dios y en Jesús. Por eso, los significados espirituales serían renovación y transformación. Que cuando hablamos de esto, estamos hablando de cuerpo, de mente, pero el Espíritu de Dios se mantiene inalterable en nuestra vida. Es decir, no necesitamos que nos hagan un cambio de espíritu como en el auto cuando le cambiamos el aceite. Necesitamos que el Espíritu tenga libertad para obrar en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, al igual que la naturaleza florece después del invierno, la primavera es un tiempo de renovación espiritual interior, que es tal vez lo que Marcelo puede estar sintiendo cuando hablamos de un año nuevo. Y le decimos, Señor, anotanos ahora en este libro, ¿no? Y haz que sea diferente a lo que vivimos, o al menos con nuevos propósitos y nuevo vigor. Trae esperanza y alegría. Cantamos, cantamos.
En el invierno también, pero eran unas canciones un poco más al estilo invierno y otoño, otoño-invierno. Pero ahora cantamos. Yo recuerdo, hermano, y se lo digo así, cuando estuve excavando en Israel, y era en verano, primavera-verano, y nos levantábamos a las 4 de la mañana porque el micro nos pasaba a buscar a las 5 de la mañana. Yo todavía recuerdo el pájaro, nos sentábamos en el cordón de la vereda, en Feiján. Yo todavía recuerdo los dos pájaros que cantaban, porque nos sentábamos debajo de un árbol. Y se nota que no sé si lo despertábamos a él o él nos despertaba a nosotros. Pero todos los días que nos sentábamos ahí, él cantaba, porque era claridad. Ya brotaba el sol, bien naranja. Esta es la realidad, es esperanza, júbilo. Recuerdan Oseas 6:3 cuando dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. La primavera representa también el poder de Dios en la vida de los creyentes. El crecimiento se compara con el desarrollo espiritual de los que creemos porque vamos a florecer, de una nueva vida, de una vida llena de fe, de amor y de perdón, de sentirnos amados por Dios. Esta es la primavera. Y los vemos ahí, y van y vienen, ¿no? ¿Eh? También tenemos un tiempo de cambio y de transición. La primavera representa la transición de una etapa a otra, un momento para despertar y el inicio a un nuevo ciclo. Lo vemos diferente, hay más luz. Yo le decía a mi nieto, ¿te das cuenta? Hace 2 meses veníamos caminando a oscuras. Ahora brilla el sol, nos pega en la cara, está calentito. Y él me miraba como diciendo, este viejo está loco. Pero bueno, más o menos, ¿no? Pero hacía sentir esto, ¿no? Oscuridad y luz. Y miraba. Antes para patear la piedra que pateamos cuando vamos a la escuela la teníamos que andar buscando. Ahora la vemos enseguida. Este es un nuevo color y sentimos todo diferente. Hay un pasaje clave y quiero que sea entendido porque cuando hablamos del cantar de los cantares, estamos hablando de enamorados. Después le hicimos toda una interpretación con Jesús, la iglesia, etcétera, etcétera. Pero el texto es de enamorados, así que no me vengan con cosas raras. Después hagan lo que ustedes quieran. Y cuando le dice precisamente, no, ¿por qué aquí ha pasado el invierno? Se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Cantares 2, 11, 12. ¿No? Isaías también describe esto, 35, 1 al 3, que describe la transformación del desierto en un lugar fértil, con flores, canto, alegría, simbolizando la gloria de Dios, el renacimiento de la tierra, la savia que comenzó a fluir por los troncos de los árboles hasta las puntas de las ramas y los nuditos verdes que van a dar origen a la flor. Isaías 61, 11 dice, porque como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar en lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Y yo cuando puse esto le decía, amén, Dios, amén. Hoy lo necesitamos en el mundo y lo necesitamos en nuestro país. Por favor, que se haga justicia y que la alabanza brote en presencia de todas las naciones. Y en Deuteronomio 11:14 promete la lluvia temprana y tardía, asegurando que la cosecha de trigo, mosto y aceite sea abundante. Y en Zacarías 10:12 pide la lluvia para los campos en primavera, simbolizando la bendición de Dios para la fertilidad y el crecimiento de la tierra. Hay otros textos también, pero bueno, sería mucho. Pero también quiero ser honesto con esta canción, porque hay esta misma canción que escribió Fargione,
Cat Stevens grabó una versión muy interesante y que fue exitosa en 1972, 71-72. Incorpora un arreglo del pianista Wakeman y la canción se convirtió en un himno de alabanza a la naturaleza y a la renovación diaria que resuena con temas espirituales. Y esta también me agrada. Una, como viejo, tiene sus años, y esta más moderna, se las quiero también, es que ustedes la podemos pasar dos veces, y igual la podemos cantar con él porque la canta él, y aunque no la cantemos bien, no se va a notar tanto. Canto siempre esta canción, porque es inspiradora, trae confianza, fidelidad, y quiero que la escuchemos. A ver si todavía estoy con la compartir pantalla. Y se me fue la canción esta. A ver, un minuto. Un segundito. Hermanos y hermanas, Muy lindo, gracias. Marcelo, en tu nuevo año, juntamente con Hermoso, gracias. participamos de este grupo, que la renovación y esta primavera, que la renovación, la transformación, la esperanza, júbilo, el poder de Dios, el tiempo de cambio y transición, sea una realidad en nuestra vida. Y que Amén. En la de todos y nos gracias. animemos a cantar siempre. No solamente debajo de la ducha, sino siempre. Y saber que lo que está diciendo esto era como la primera mañana. Cada mañana fue y es como fue la primera mañana, porque Dios tiene cuidado de su creación en la cual estamos incluidos nosotros. Feliz año nuevo, feliz Navidad, pero feliz primavera y que tengan un buen resto de semana. Y recuerden, siempre amanece como amaneció aquel día. Bien, era esto, algo sencillo. Bendiciones. Muy lindo. Muchas gracias. Los que no están ahora acá en esta reunión porque están en la sinagoga seguramente van a ver la grabación después, así que te dirán gracias ellos, supongo. Así que bueno, tenés que ir a la sinagoga, así que estamos a tiempo de terminar, no hay ningún problema. Gracias. Cualquier cosa, ya saben, si quieren saber de Perséfone, de Hades, de Plutón, de Mercurio, de cada uno de estos individuos, porque les iba a traer también la primavera de Botticelli para desarrollársela, pero será para otro momento. Para leer bien el cuadro, todo lo que hay. Pero ¿saben qué? Aquí, en la Tanaj, está la verdadera primavera. Como la primera mañana. Exactamente. Bien, Para mí es una reunión para hablar más desde el puro sentimiento o emoción, no sé cómo llamarlo, que desde el conocimiento académico, pero no sé qué tienen para decir los demás. Sí, Claudia, adelante.
Pues agradecer mucho a nuestro hermano Pedro esta hermosa exposición, muy conmovedora, que nos pone en contacto con la belleza de nuestro Dios, porque esa es uno de sus atributos, la belleza, y cómo somos portadores, pues al inicio, como el inicio de esa historia de salvación, donde Israel desacralizó el mundo antiguo y serían perseguidos porque como eran los ateos de ese tiempo, ¿verdad? Que no le rendían entonces culto a esa multitud de dioses de los paganos, ¿verdad? Y entonces esto mismo es lo que tenemos como compromiso, llevar al mundo, seguirlo llevando Israel y nosotros los cristianos, este mensaje de vida, de vida, porque por ejemplo en mi país o localidad se ha introducido mucho por ignorancia el culto a la Santa Muerte, le llaman. Ajá. Entonces, sí, la gente piensa, teme, teme a esa deidad, ¿verdad? Piensan que deben de rendirle culto a Dios, pero también reconocerle a la Santa Muerte su presencia y no molestarla, ¿verdad? Entonces es una tremenda ignorancia y son cristianos nuestros hermanos que están creyendo esas cosas. Entonces todo esto, el volver a la escritura que es liberadora, ¿verdad? Que nos hace, nos pone en contacto con el Dios que ha hecho todas las cosas y que no hay más dioses que Él, el único, el Dios de la vida. Este es un compromiso muy grande el poderlo llevar para liberar a nuestros hermanos de ese tipo de supersticiones que tendrían como en los pueblos antiguos, ¿verdad? De nuevo, muchas gracias, Pedro. Dios le bendiga. Gracias, Claudia. Eh, Jaime Wilfredo levantó la mano. Si quieres, te escuchamos. Sí, muchas gracias, a Pedro Barreiro por este refrigerio. Realmente creo que ha sido muy, muy inspirador, muy interesante, ¿verdad? Y creo que otra vez volvemos o sea, más allá del himno o de la canción, creo que esto es una evidencia de cómo esta sociedad, cómo este ritmo acelerado de la vida que nos han impuesto, nos obliga a no detenernos, a no hacer pausas, a no mirar, a no admirar, a no observar la grandeza de Dios. Y yo creo que la manifestación de Dios más sorprendente es exactamente esa confianza de saber esperar en Él y confiar en Él. Y yo creo que así como vuelve la primavera y así como vuelve a renacer todo, entonces también nosotros necesitamos renovarnos. Pero a veces parece que en esta cultura del desecho, del despojo, parece que ya cumpliste una edad, entonces ya estás desechado. Ya llegaste aquí, ya no podés hacer esto, ya cumpliste esto, ya no vale nada. Y yo creo que el reto acá es recordar eso. Siempre amanece como el Amén. primer día de la creación, ¿verdad? Y esa canción de Cat Stevens, exactamente puesta en el mundo musical el 1 de octubre de 1971, y en aquel tiempo acuérdense que las cosas llegaban más lejos, entonces a nuestros lugares llegaban un año o 2 años después a ponerse de moda. Pero sí, yo creo que ahí está la esencia. Cuando nosotros, o sea, cuando leemos los salmos y estos pasajes que lastimosamente a veces desde una perspectiva a veces muy religiosa, se busca solo cosas como condenar y sancionar y ver dónde está el pecado, ¿no? Pero cuando empezamos realmente a meditar que la gran propuesta de Dios es que todos sean uno, que se lleven bien, que estén chéveres, que no se compliquen la vida. Pero a veces nosotros olvidamos lo esencial de conversar con el vecino, de observar las plantas, las flores,
de ver lo que tenemos, de ver que hacer un bien, si me agradecen o no, no es el problema, pero pude ayudar a alguien. Entonces yo creo que ahí está. Gracias, don Pedro Barreiro, por este refrigerio, por hacernos recordar que a veces no es la canción, no es el canto, sino el hecho de observar y de recordar que esa conexión que tenemos con ese creador, ¿verdad? Este es lo que nos mantiene todavía con vivos. Muchas gracias. Amén. Gracias, Jaime. Yo perdonen que me sume así, pero tengo un caos en la computadora porque han visto que estoy, no estoy, me voy, desaparezco. La primavera esta mía está bastante alterada, pero de todas maneras, gracias Pedro por introducirnos en esta multiplicidad de primaveras, pero que confluyen en la más importante, en la que cada día es primavera si sabemos rescatarla. Pero para rescatarla, me parece que hay que cultivarla. Claro, Y yo recordaba las 4 estaciones de Vivaldi. también, Y claro. justamente todos esos temas anteriores hacen que cuando aparece el tema de la primavera es una eclosión que llega al alma, conmueve, nos mueve, nos conmueve, nos mueve. Así que creo que es eso. Y no es fácil hacer de cada día primavera, porque a veces dejamos que los nubarrones ocupen espacios. A veces dejamos que las podas nos corten el horizonte de esa primavera inagotable. A veces dejamos que el invierno perdure más de lo necesario. Creo que la idea de rescatar la primavera y vivirla, inaugurarla día a día, es un hermoso corolario de aprendizaje de tus palabras, Pedro. Gracias. Gracias, Elsa. Jaime está queriendo hablar desde hace un rato. Ah, por favor, adelante, Jaime. Bueno, como tantas otras veces, el templo se inicia estos días de volver a analizar la conciencia y perdonar. Pero en el templo había una presencia que hace tiempo que no noto. Era el miedo a que vuelva el antisemitismo como una forma sencilla de explicar todos los males del mundo. Hay una campaña enorme en la prensa donde se dice cada día cuántas personas de Gaza han muerto. Y no se dice cuántas han muerto en todos los lugares donde la opresión o la venganza están ocurriendo. Ha habido guerras, estamos viviendo guerras tremendas en distintos lugares del mundo y en ninguno se dice cuántos niños murieron. Los judíos estamos muy afligidos por cada niño que muere, sea en Gaza, o sea en Jerusalén, o sea en la India. Entonces,
Se congeló la imagen y el sonido de tu computadora, Jaime. No te Como mi oímos. nombre significa hermoso, como Ahí está. lo que acaba de pasar en el gueto de Polonia, entonces estoy acá por algo, para que cada día decirle a la gente, esto que te preocupa no es importante, es doloroso, todos los días tenemos un problema, ninguno es como perder las esperanzas. Entonces, si no perdemos las esperanzas, es posible que algo pase y que vivamos. Y que eso que nos angustió porque se nos rompió una bolsa del mercado y se cayó una botella al suelo, no es nada. No sé si interrumpir lo que está diciendo Jaime, pero como se congela la imagen, en todo caso, Jaime, si vuelve a conectarse tu computadora, retomas. Respecto a lo que estabas diciendo, yo no sé si entendí bien, por ahí cargué de significado que no era la intención de Pedro, pero yo entendí que justamente de esto, de no perder la esperanza, también estaba hablando Pedro cuando decía que siempre amanece. Yo lo sentí así. Pero estaba presente en todo el momento, aunque ustedes no me vieran. Así que pido perdón y abrazo de corazón a Pedro, mi hermano, en la vida, en lo que queremos que sea la vida. Gracias, querido. Gracias. Gracias, Jaime. No sé, Silvia, ¿quieres? Bueno, gracias por el espacio. Gracias por todo lo que recibimos hoy, que estuvo hermoso. Y cuando habló Pedro de cantar, yo fui docente toda la vida de escuela rural, así que me tocaba levantarme a las 4:30 de la mañana y salía caminando unas cuantas cuadras hasta que llegaba al lugar donde comenzaba a irme para ir a la escuela. Y tuve esa costumbre de cantar cuando me iba. Y lo que cantaba era, hoy es el día que hizo el Señor, aleluya, alegrémonos todos en él, aleluya. Era un salmo que a mí me reconfortaba y no me molestaba levantarme temprano y lo iba cantando. Así que gracias, Pedro. Gracias. No, gracias, gracias. Fue algo más para compartir. Si es académico, bueno, yo puedo hacerlo más, más académico, pero en realidad es algo que uno lo siente. Estaba dentro de lo que es la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Así que esto es lo que contiene y disfrutémoslo. Y yo canto, tengo mi himnario, así que suelo utilizar muchas canciones que realmente alguna vez las podemos ir compartiendo, ¿no? Y entendiendo cuál fue la experiencia de aquellos que la redactaron, porque la vivieron y la pueden expresar. Así que, insisto, es algo que cada día damos gracias a Dios por la vida y sabemos que todo está en sus manos y que Él va a nuestro lado. Así que, bendiciones.
Con la palabra bendiciones ya has dicho mucho, pero ¿quieres tal vez un rezo compartido de cierre de esta reunión por ahora dirigirlo? Y cómo no, mira, voy a leer la letra del coro 156. Recuérdenla, ¿saben? Y le damos gracias a Dios porque siempre amanece como al principio. Y siempre hay aves que cantan como cantaron las primeras aves en aquel tiempo. Cada amanecer es hermoso como lo fue aquel, y serán los próximos. Por eso te damos gracias y gloria, querido Dios. Llueve, la hierba se refresca y lo hace como en el principio de la creación. Dios es loado, glorificado, reconocido como nuestro Señor. Y como el rocío, Él nos da su bendición. Suya es la aurora, es el amanecer. Y suyo es el día que nos permite vivir y deseamos que nos acompañe en cada momento. Dios creó todo perfecto y nosotros somos responsables también de mantener esa perfección. Hay una alabanza que cada mañana debemos elevar a Dios, así como cantamos cuando vamos al trabajo, como decía Silvia, y ustedes también. Y cada mañana damos gracias a Dios por el descanso de la noche, pero también por la fidelidad del día que nos permite vivir. Que Dios nos bendiga. Feliz año nuevo y feliz primavera. Bendiciones a todos y feliz año nuevo. Bendiciones y Bendiciones y feliz. gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias, Pedro, muy lindo. Bueno, gracias, Claudia, muy bien. Bueno, será hasta el martes próximo. Shalom, shalom. 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 Shalom, hasta el martes. Chao, Chao, chao. gracias. Bye.